vimos que la química está en todas partes y siempre ha acompañado al ser humano a través de la evolución. La química estudia muchos aspectos del mundo que nos rodea, que va desde por qué sufrimos enfermedades y cómo curarlas, la creación y análisis de productos industriales, alimentos, hasta la manufactura de sustancias eficientes para distintas aplicaciones de la vida diaria. Hasta cómo nos enamoramos tiene que ver con la química. Ahora veremos cómo se desarrolló esta disciplina y sus ramas. El primer periodo de la química comprende la época prehistórica. Desde que el hombre descubrió el fuego sin saberlo, empezó a tener contacto con la química física. Pruebas demuestran que las pinturas utilizadas para hacer pinturas rupestres utilizaban mezclas de carbón, extractos de minerales, sangre y grasa de animales. Estos fueron sus primeros acercamientos a mezclas orgánicas con compuestos inorgánicos. Los egipcios fermentaban cerveza y vino, teñían telas y embalsamaban a sus muertos. Probablemente, el nacimiento de la química física o fisicoquímica fue desde los inicios del ser humano. Esta rama de la química estudia los principios de ella, es decir, la medición de los fenómenos, interpretación de las leyes y el análisis de las mismas. El segundo periodo comprende la época de los grandes filósofos. Los primeros en plantear que existían átomos fueron Leucipo y Demócrito en el año 400 a.C. La teoría denominada discontinuidad de la materia explicaba que la materia se podía dividir indeterminadamente en partículas cada vez más pequeñas y hasta llegar a unas indivisibles. A estas partículas indivisibles Demócrito las denominó átomos. No fue hasta 1803 que Dalton volvió a retomar esta teoría enunciando casi los mismos postulados. Los orígenes de la química inorgánica se remontan al primer planteamiento de Demócrito y Leucipo. La química inorgánica estudia los elementos que no contienen enlaces carbono-carbono ni carbono-hidrógeno. Prácticamente, esta rama de la ciencia estudia todas las propiedades y características de todos los elementos de la tabla periódica. Su rama homóloga es la química orgánica, que tiene como fin estudiar todos los compuestos derivados de carbono procedentes de seres vivos o que son parecidos o los presentes en ellos, tanto naturales como artificiales. En el tercer periodo se destacan los alquimistas. En Egipto y Mesopotamia nació una nueva obsesión por encontrar la piedra filosofal y la panacea universal. La piedra era una especie de material que convertía cualquier metal en oro y plata, y la panacea sería un elixir que curaría todas las enfermedades. En esa búsqueda, los alquimistas no encontraron la piedra ni la panacea. Sin embargo, durante esta búsqueda descubrieron varios compuestos y elementos. El cuarto periodo de la química se denomina latroquímica, la cual es la química médica. Comienza con las investigaciones de Paracelso, médico y alquimista suizo, que enunciaba que la química debería indagar la forma de obtener medicinas para curar enfermedades. Fue uno de los pioneros de la experimentación. Paracelso ya tenía conocimientos empíricos sobre la química analítica, pues para él era muy importante experimentar y seguir pasos para comprobar sus planteamientos. La química analítica estudia la medición de la cantidad de sustancias y su identificación. Se divide en varias ramas. Cualitativa identifica las sustancias. Cuantitativa cuantifica o mide la cantidad de sustancias. Biológica analiza los fenómenos en los seres vivos. Industrial aplica a los procesos de fabricación de productos. El quinto periodo denominado flogisto fue planteado por George Ernest Stahl, que desarrolló la teoría del flogisto para poder explicar la combustión. Cuando más flogisto tuviese un cuerpo, mejor combustible era. Fue Lavoisier el que refutó esta teoría en 1770, ya que descubrió el oxígeno y determinó que no puede haber combustión sin la presencia de dicho elemento. El sexto periodo se denomina época moderna, en la que desfilan muchos científicos importantes. Los principios del periodo moderno lo marcó Berzelius. Es el primero en referirse a la química orgánica, en la cual sostenía que estos compuestos tenían una fuerza vital, y esa fuerza impedía que estos compuestos fueran sintetizados en ninguna manera posible. Pero su discípulo y amigo Friedrich Wöhler refutó su teoría sintetizando urea por error. Además de la clasificación de estas cuatro grandes ramas, la química se clasifica de acuerdo a su uso. Química teórica estudia las propiedades de los elementos y compuestos y cómo estos deberían reaccionar en base a modelos matemáticos y la medición de cantidades. Bioquímica estudia los procesos químicos en los seres vivos. Ingeniería química abarca el desarrollo y estudio de los procesos industriales. Química farmacéutica enfocada al desarrollo de aplicación de nuevos medicamentos y fármacos. Química nuclear
Estudia los fenómenos que se relacionan con la formación y desintegración de los átomos. Química cuántica abarca la aplicación de fundamentos y principios de mecánica cuántica a la química. La historia sigue y sigue. En la actualidad, la química ha trascendido a todas las áreas de las ciencias naturales. Se utiliza química en la industria, en los alimentos, en la biotecnología, bioquímica, físico-química, la medicina y un sinfín de usos. Es muy interesante estudiar y comprender esta ciencia tan diversa y útil.